Buenas tardes a todos y a todas. Para los que no sean alumnos o profesores del máster, dar la bienvenida y señalar que el propósito de estas actividades de seminario internacional son invitar a expertos internacionales, a personas que están, digamos, en líneas de trabajo que nos parecen prometedoras, que nos parecen ilusionantes, que abren espacios y que abren también la cabeza a nuevos modos de trabajar en el cambio social, para que compartan con nosotros unas horas contando su experiencia, también su visión, y que podamos dialogar con ellos. Por tanto, creemos que esa actividad, desde luego, es útil para quienes están siguiendo el máster, pero es útil también para gentes que están en el entorno de estos ámbitos de la innovación social, de la transformación social, de la acción de desarrollo, etcétera. Y la sesión de hoy la vamos a tener con Gorka Espiau, que es una persona que desde toda su trayectoria ha estado vinculado a algunos temas de enorme interés, que todos ellos tienen que ver con, digamos, la construcción de tejido social y la capacidad desde el tejido social de transformar las cosas. Ha estado vinculado a temas de derechos humanos desde el Gobierno vasco, ha estado vinculado a los procesos de paz y de construcción y sigue vinculado a ese tipo de actividades, y ha estado vinculado muy claramente a la innovación social, además desde una de las instituciones, que es la Young Foundation, que es una institución de referencia que nace muy preocupada por los estudios comunales, o no sé cómo lo podríamos definir, sí, de ese tipo, muy preocupado con cómo construir desde la base, y también muy vinculado al territorio, tejido social de actores diversos para construir procesos y dinámicas de cambio. Y es una institución de referencia en todo lo que tiene que ver con la innovación social. Ha estado muy vinculado además a un programa sobre transformación de ciudades, donde sigue en estos momentos, llevando toda la línea internacional. Combina eso con su vinculación con la Universidad del País Vasco y con la Universidad de Montreal en programas que tienen que ver con esta materia. Estoy convencido que va a ser muy útil y muy creativa la sesión de hoy. Vamos a proceder como hicimos en otras ocasiones. Primero, Gorka nos va a exponer lo que él considere que puede sernos más provocador y más útil, y a partir de ahí iniciaremos un diálogo. Yo me voy a pasar al público porque él también va a hablaros desde la sala, creo. Muy bien. Pues bueno, primero muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Y bueno, yo también vengo a aprender un poco, vengo a compartir lo que estamos haciendo y sobre todo para que podamos tener luego un diálogo y una discusión para ver qué cosas de las que estamos haciendo pues pueden tener sentido, o otras cosas que vosotros estéis trabajando que seguramente sean de interés para nosotros. Entonces, bueno, voy a intentar resumir o presentar un poco las diferentes líneas de trabajo en las que estamos, y luego pues abrimos un coloquio. De todas formas, en esa primera parte, cualquier momento que queráis parar o dar una opinión, o por supuesto hacer una crítica o clarificar alguna cosa, pues en cualquier momento lo hacemos. Tenéis ahí mi Twitter, la edición de Twitter, o sea que cualquier comentario, crítica, como decía, pues también será bienvenida a través de ese espacio, y sobre todo pues para mantenernos también en contacto en el futuro, pues ahí a través de esa vía nos podemos conectar. También si alguien quiere, por supuesto, email, otras cosas, pues lo comentamos luego. Vale, bueno, voy a explicar... Bueno, voy a empezar, digamos, contextualizando un poco lo que es esta fundación del Reino Unido, porque yo creo que así vais a entender mejor otras cosas, y creo que aunque es una fundación que no ha trabajado específicamente en temas de desarrollo hasta la fecha, sí en los últimos años cada vez están surgiendo más demandas y más posibilidades de proyectos que vinculan la innovación social con proyectos de desarrollo. Y bueno, si queréis luego podemos comentar alguno de estos proyectos también. Vale, pues unos datos, digamos, de contextualización. La fundación toma el nombre de este hombre, Michael Young, que aunque muchas veces la gente piensa que es una fundación que se dedica a temas de juventud y tal, por lo de esto, y siempre tenemos que explicar, bueno, que sí hacemos temas de juventud, pero no es nuestro eje, y luego que no somos una fundación en el sentido de que tenemos mucha pasta y la vamos dando por ahí, sino que
es más un centro de investigación, un do tank, ¿no? que suele gustar a los ingleses decir, es decir, tiene una parte de pensamiento, de reflexión, de policy making, pero sobre todo tiene mucho trabajo, digamos, sobre el terreno y trabajo comunitario. Lo más interesante, a mí lo que más me fascina de esta historia y por lo que intenté durante muchos años vincularme a esta fundación hasta que lo conseguí, es que, digamos, este hombre este era un académico vinculado al Partido Laborista en el escenario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que se está, digamos, reconstruyendo el estado del bienestar en el Reino Unido, y él forma parte de un grupo de pensadores, académicos y políticos que elaboran lo que se llama el Manifiesto del 45 en el Reino Unido, que es, digamos, el primer pensamiento que da lugar al estado del bienestar tal y como los conocemos hoy en día, ¿no? La gente que empieza a pensar en que tiene que haber una sanidad pública, en que tiene que haber, digamos, todos esos elementos básicos de lo que conforman el estado de bienestar, surgen, digamos, evidentemente de mucha gente participa en eso, pero hay un grupo clave en el que está participando este hombre y otros, y él durante un tiempo está muy metido en la política, es el responsable de estudios del Partido Laborista en aquella época, hasta que, bueno, llega al final acaba hasta el gorro del mundo de la política, como suele pasar muy habitualmente, y entonces deja todo ese mundo de la élite de esto y se va a Bethnal Green, que es una zona de Londres, digamos, que todavía hoy es el distrito de Tower Hamlets, que es la zona más pobre del Reino Unido. O sea, es la zona en la que hoy en día, pues, los mayores índices, digamos, de pobreza, de exclusión, etcétera, pues en el corazón de Londres, y que, bueno, pues hoy, curiosamente, es la zona también donde está Shoreditch, que es la zona más hipster, donde está toda la zona esta tecnológica y tal y cual, pero que sigue siendo, en términos, en indicadores macroeconómicos, la zona más pobre. Y a mí también dice mucho de todo este mundo de la innovación social también, cómo tiene esas dos caras, ¿no? de las partes, digamos, de lucha contra la pobreza, pero también toda esta parte, digamos, de los nuevos fenómenos relacionados con la tecnología, etc. Bueno, este hombre se va allí, para mí es muy interesante porque creo que dice mucho, ¿no? Deja ese mundo, digamos, del pensamiento top-down, ¿no? Dice, esto que estamos haciendo aquí, pensando desde el Parlamento y desde estas élites, lo que es bueno para la gente no funciona, y eso lo ve en el 50 y tantos, ¿no? Entonces se va al mismo edificio en el que estamos todavía hoy, en Londres, y lo que hace es empezar a desarrollar estudios cualitativos de carácter etnográfico sobre cómo vivía la gente que llegaba a Londres desde un montón de lugares del mundo, pero especialmente desde India, desde Pakistán, etc. Entonces abandona, digamos, todo ese pensamiento top-down para decir, esto lo que hay que hacer es aprender a escuchar y ver exactamente cómo funcionan estos procesos, ¿no? Y su objetivo era descubrir cuáles eran los elementos de innovación y de resiliencia que tenían estas comunidades que venían sin nada a instalarse en Londres y básicamente decir cómo sobrevivían, es decir, cómo se lo montaban. Este era su objetivo, ¿no? Y entonces en esa época se publican varios libros, uno de ellos que es Family and Kinship in East London, que es un poco el primer estudio etnográfico en el que se empiezan a ver cosas muy interesantes, pues viendo cómo, pues por ejemplo, sobre todo cómo las mujeres que venían, digamos, de estas comunidades establecían unas redes de relaciones superpotentes que eran las que les permitían luego establecer estrategias comunitarias para el cuidado de los niños, para la acción económica, y que era, digamos, sin entender esto no se podía entender todo lo que estaba pasando. Y entonces su planteamiento era: las políticas públicas tienen que construirse en base al entendimiento previo de cómo está la gente operando y no desde la perspectiva contraria, ¿no? Entonces, claro, esto que hoy en día es lo más moderno que hay y que llamamos, que decimos, la innovación social y todo esto, bueno, pues esto se lleva haciendo un montón de tiempo, lo que pasa con gente pues que no se le hacía mucho caso, ¿no? Pero lo extraordinario de esta persona, que luego yo no le conocí personalmente, pero luego la gente que le conocí personalmente decía que en lo personal debía ser un hombre dificilísimo y, vamos,
bastante impresentable, por decirlo de una manera así bruta. Y luego pues tenía todas estas cosas, suele pasar mucho también en el mundo de la innovación social, veníamos andando de estos grandes egos y tal, pues debía ser un hombre así muy así también, pero en esa época, él, hablamos de él, porque, bueno, pero él y la gente con la que colaboraba, el equipo de la gente que colaboraban con él, en un periodo entre el 54, bueno, vamos a decir, el 2000, pusieron en marcha una batería, digamos, de iniciativas realmente espectacular. O sea, que no era solo la parte de pensamiento, sino la parte de acción. La más conocida de todas ellas es la creación de la primera universidad a distancia del mundo, el Open University, que hoy en día es una macroempresa ¿no? a nivel global y que da lugar a todas las universidades a distancia. En el fondo es un proyecto en el que este hombre, con la gente, al estar estudiando cómo vivían, ¿no? estas comunidades en esta zona, pues se da cuenta pues, que el primer problema es un problema de cualificación y de formación, y que la gente que venía pues, que tenía que trabajar en trabajos pues, muy precarios, pues porque no tenía cualificación para hacer otra cosa. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿cómo damos esta cualificación? Dicen, no, esta gente no puede dejar de trabajar porque si no, no puede vivir. Entonces crean un sistema de formación para estas personas. Y este es el origen de Open University. Pero lo mismo que escuchan esto, pues bueno, surgen otras empresas relacionadas con el mundo de la salud. Por ejemplo, el telefonillo que tenemos ahora de que tú marcas no sé qué, cuando hay una emergencia sanitaria, no sé qué, pues también se crea, es parte de ese equipo. Es decir, había gente que no tenía capacidad de navegar el sistema público. Parece, bueno, necesitamos un sistema en el que tú marques tres números y tengas acceso directo al servicio de salud. Se crea eso. También se crea luego una macroempresa, no sé qué. La primera empresa de traducción simultánea para los servicios públicos, de forma que cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede descargar un teléfono y puede hablar en su idioma con una operadora, un operador que le dice, bueno, pues ante este problema tú puedes estar de esa manera. Hay hasta 50 organizaciones, la primera escuela de emprendedores sociales, grandes organizaciones que se generan a partir de simplemente de un proceso de escucha. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las necesidades que tiene esta comunidad en particular? ¿Qué se puede hacer al respecto? Y entonces a partir de ahí se genera todo un modelo de emprendizaje para poder acelerar y escalar todos estos procesos. Pero bueno, esta es un poco la historia de la fundación, hasta muy mal explicada y muy rápidamente hasta estos días. Entonces, ese grupo se llamaba el Instituto de Estudios Comunitarios, the Institute of Community Studies, que era un grupo digamos, académico, por decirlo de alguna manera. Todavía hoy forma parte de la red de investigación del Reino Unido, pero bueno, es una cosa un poco rara, ¿no? De gente no académica, pero desarrollando investigación. Si tenéis, para los académicos, digamos, la joya de ese trabajo es un libro que se llama The Rise of Meritocracy, que es, Michael Young, entre otras cosas, acuña el término de meritocracia, es decir, lo inventa él, pero lo inventa para criticarlo, y crea una fábula en la que explican hace todo ese tiempo cómo que yo creo que tiene muchísima relevancia hoy, sobre todo también en el mundo de la innovación social, porque venía a decir que esta idea de que creernos mejores, es decir, que los méritos, es decir, como somos mejores, nos merecemos cosas mejores que los demás, iba a generar una situación de desigualdad global imposible de mantener. Y predice en aquella época los niveles de desigualdad que tenemos en la actualidad. Y entonces es muy interesante cómo hace esa predicción. Yo creo que se queda incluso un poco corto, o sea, pero claro, era una época en la que el crecimiento era una época de crecimiento, nada hacía pensar que realmente eso iba a generar una situación de desigualdad, ¿no? Y bueno, claro, la paradoja de todo esto es que luego son el propio Partido Laborista el que toma el concepto de meritocracia como algo positivo y lo hace bandera, ¿no? Cuando surge del propio movimiento laborista para criticarlo. Bueno, es digamos un poco el contexto y
y realmente cosas para mí muy interesantes para entender lo posterior. Bueno, ahora, digamos, lo que se hizo después cuando se crea la fundación, que es la fusión del de estudios comunitarios con otras 2 o 3 entidades que se habían creado en aquella época, y se crea esta fundación que tiene, digamos, como objetivo comprender mejor lo que denominamos innovación social. La fundación, ya en esta época reciente, digamos, es la fundación que a nivel internacional conceptualiza esto de qué es la innovación social, y además de conceptualizarlo, hace todo el trabajo de lobby a nivel internacional, sobre todo en el Reino Unido y en la Comisión Europea, para integrar la disciplina de innovación social como eje transversal a las políticas públicas. Y bueno, la persona que hizo ese trabajo hoy en día es el director de Nesta, que es un poco la agencia de innovación del Reino Unido. Entonces, digamos, son grupos realmente influyentes, ¿no?, en todo lo que está pasando hoy en día en este terreno, ¿no?, un poco cajón desastre de la innovación social. Bueno, entonces, por un lado nos dedicamos a intentar comprender mejor qué es esto y sobre todo a intentar aplicarla, ¿no? El cambio, digamos, que ha habido en los últimos años es intentar pasar de una mentalidad de proyecto, y os explicaré cómo hacer proyectos de innovación social, a crear plataformas y movimientos de innovación social. Entonces, mi presentación va un poco en esa línea, intentar explicar este cambio, ¿no?, del proyecto a la plataforma y al movimiento. Como sé que habéis trabajado temas de redes y plataformas, pues creo que puede conectar bastante bien. Vale, lo primero de todo, por clarificar, cuando voy a hablar de desigualdad, y nosotros hablamos siempre, este es un tema que creo que es fundamental cuando hablamos de innovación social, hay un riesgo, digamos, de hablar de innovación social en abstracto, ¿no? ¿Qué es la innovación social? Pues la innovación social es cualquier cosa que sea innovadora y que tenga un impacto social. Vale, pero el impacto social puede ser positivo o negativo, o puede ser... Entonces, nosotros preferimos centrarlo e intentar dotarle del mayor nivel de contenido para evitar ese nivel de superficialidad que a veces se observan en proyectos que se denominan de innovación social, y que son proyectos, digamos, que son seguramente lo mismo que se hacía anteriormente, pero que se le ponen la etiqueta y con eso pues a ver si se vende mejor, ¿no? Entonces, para nosotros, en nuestro caso concreto, no decimos que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero para nosotros, cuando hablamos de innovación social, ponemos el foco en la lucha contra la desigualdad. Creemos que, digamos, en el escenario global actual, hablar buscar un impacto social significa generar escenarios de desarrollo sostenible y de lucha contra la desigualdad. Creemos que por el momento en el que vivimos, a nivel global, ese es el foco y el marco que nos da, digamos, contenido a lo que hacemos. Pero también nos gusta clarificar que cuando hablamos de desigualdad no hablamos solo de desigualdad de recursos, es decir, no solo de desigualdad económica en ese sentido, sino que también de la desigualdad que tiene que ver con el reconocimiento de las personas y de los colectivos, y con la desigualdad en la representación. Si queréis luego podemos entrar más en detalles, pero bueno, supongo que enseguida identificaréis ¿no?, situaciones de desigualdad en cada uno de esos 3 ámbitos. Muy bien. A partir de ahí, las metodologías, pues la combinación de tres elementos básicos, y ahí para nosotros es muy importante la combinación de esos 3 elementos: investigación, innovación aplicada y lanzamiento de nuevas empresas, de nuevos proyectos. Es decir, en esos 3 niveles y digamos en el equilibrio en esos 3 niveles, para nosotros es donde está el valor, porque hay, digamos, muchos centros que hacen solo investigación, o centros que hacen solo innovación aplicada, y nosotros creemos que realmente donde está el valor está en poder combinar esos 3 elementos de una forma real. Esta es cuando decimos, bueno, ¿qué es la innovación social? Bueno, pues esta es la famosa espiral que la Young Foundation diseña en el año 2010, y que desde entonces, bueno, pues se utiliza, digamos, como decir, bueno, pues cuando hablamos de innovación social, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y cómo se produce eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proceso por el cual, digamos, exploramos oportunidades y retos
generamos ideas, desarrollamos y testamos esas ideas, demostramos, digamos, que esas ideas tienen un valor, las ponemos en marcha, las escalamos y esperamos que eso tenga un impacto en el conjunto del sistema. Vale. Esta es un poco la definición, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es un proceso de innovación social? Bueno, pues es un producto, un servicio o un proceso que responde de forma innovadora a una necesidad social actual o emergente, ¿no? Es digamos, una definición muy amplia, pero que luego va acompañada normalmente de un proceso, ¿no? de cómo uno puede repensar esas necesidades sociales, ¿no? desde una perspectiva no solo de proceso, sino de impacto, ¿no? en los dos niveles. Y esto es un debate, bueno, pues también muy largo de si innovación social es solo en el impacto o en el proceso y en el impacto, ¿no? Bueno, esto es una discusión muy más abstracta que podemos tener, pero bueno, nuestra opinión tiene que producirse en los dos niveles, ¿eh? Tiene que haber en el proceso y en el impacto. Bueno, esta espiral, que es un poco la que se considera como, bueno, la que define lo que es innovación social, en nuestra opinión está en crisis. Está en crisis porque explica el proceso, explica los proyectos, cómo se desarrollan los proyectos de innovación social, pero no explican el proceso humano que acompaña a la innovación social. Digamos que lo que hacen es tomar la mentalidad, digamos, de innovación que opera normalmente en el sector privado y aplicarla a un proceso social o un proceso comunitario. Y creemos que tiene valor para entender algunas cosas, pero que pierde bastante contenido. Y voy a intentar explicar por qué y en qué manera estamos intentando resituar esa conversación. Para nosotros tiene más interés, cuando hablamos de los procesos humanos de transformación social, más que en los artefactos, ¿no? Más que en el proyecto, hablar de cómo generar movimientos de transformación que tienen que ver con comprender qué es lo que está sucediendo de una forma dialogada, compartida, intentar establecer visiones compartidas del futuro que queremos alcanzar y después desarrollar una acción conjunta, ¿no? y que eso genere procesos de transformación y movimientos de transformación en lugar de centrarnos en lo que llamamos, ¿no? en los artefactos, ¿no? En lo que es el proyecto o lo que es, sino intentar, digamos, cambiar el foco del proyecto o de la cosa a la persona, ¿no? Y creemos que en lugar de la espiral, que la espiral al fin y al cabo es una especie de representación perfecta no, esto va así, acaba aquí, es tal, creemos que realmente los procesos de innovación social son más como una ola de este tipo, ¿no? Digamos, y no sé si conocéis un poco la teoría U que la gente del MIT, otros Armen está trabajando. A mí personalmente me parece un poco esotérico, no, ya sé, los vascos para eso somos bastante más cuadriculados, pero sí creo que tiene cosas muy interesantes y que hablan del proceso humano, del proceso de innovación. Y de hecho, nuestra experiencia, digamos, a la hora de explicar esto, creemos que es bastante parecida a la que ellos tienen cuando explican sus procesos. Y es decir, en lugar de pensar que la innovación social se produce de esta manera perfecta, ¿no? Del momento actual hacia el futuro, que es un poco la visión que tiene siempre el sector privado de la innovación, es decir, yo estoy aquí y voy hacia ese futuro perfecto, creemos que se produce más una especie de U, por la cual tú primero tienes que bajar, tienes que hacer un análisis profundo de cuál es la situación sobre la que estás operando, y solo cuando conectas en ese nivel profundo los elementos más soft, más culturales, más de aspiración de lo que la comunidad está viviendo, a partir de esa conexión es cuando verdaderamente se produce el proceso de transformación social. Es decir, que no hay proceso de transformación social sin ese elemento de conexión, sin ese elemento de escucha más profunda que nos, volviendo un poco al ejemplo del Michael Young, es decir, en ese momento en el que dejas de pensar que tú eres más listo que la comunidad o que eres más listo que la persona con la que estás trabajando y que realmente permites que ese conocimiento y esa escucha genere un proceso de cambio
real, ¿no? Y esto para mí es muy importante porque creo que, por eso decía que para mí el 90% de los procesos de innovación social que se están planteando no se plantean desde este proceso, digamos, de entender que tu pensamiento y tu conocimiento no es mejor que el de los demás. Porque venimos de la réplica del modelo, digamos, de innovación privada, que dice hay que buscar cuál es la resolución mejor, más económica, más barata, mejor que los demás, y introducir en el mercado para que acabe con lo viejo y genere algo nuevo. Entonces, este modelo, que es el que está operando en todos los procesos de innovación, es el que aplicamos a la transformación comunitaria. Y decimos, hay que buscar a esa idea, y no solo decimos esa idea, sino esa persona que es más lista que los demás, para introducir esa idea, y eso va a cambiar el proceso comunitario. Entonces, creemos que eso es absolutamente erróneo. Primero, que no hay ninguna evidencia de que eso sea así, la evidencia es la contraria, y que no estamos invirtiendo el tiempo y los esfuerzos necesarios en lo que llamamos la deconstrucción del proceso. Es decir, bueno, vamos a ver, o sea, exactamente qué es lo que está pasando aquí. Y esa parte de escucha del problema, que en teoría todo el mundo hace, creemos que es la que no está, la que no se está incorporando realmente. Entonces, bueno, lo que voy a intentar explicar es una metodología de cómo hacemos eso, para llegar a ese momento en el que ya puedas realmente decir, bueno, estas son las ideas que conectan con, en este caso, en los procesos de transformación comunitaria. Pero bueno, yo estoy hablando de transformación comunitaria, pero si hablamos de una transformación de una ciudad, o de una transformación de una región, o la transformación de una organización, estamos hablando de lo mismo. Es decir, en cómo tú luego vas a comprender cuál es lo que está pasando en esa situación particular, y a partir de ahí poder generar procesos de acción colectiva. Vale. El modelo sería, digamos, las fases son parecidas a la espiral que os explicaba anteriormente, solo que en lugar de ir de esa manera tan perfecta, funcionan de una manera mucho más compleja. Y esta, digamos, es decir, ¿por qué es tan importante? Perdona. Es que están grabando, creo que si la apagamos luego no ven, ¿no? No, esto es la pantalla, ¿no? A ver si la voy a liar. Se apaga aquí. Vale. ¿Por qué es tan importante el proceso de escucha? Y, bueno, yo vengo del ámbito de los derechos humanos, entonces al final aquí se van encontrando disciplinas, ¿no? que parecía que no tenían nada que ver, y luego yo creo que al final estamos hablando casi todos de lo mismo, ¿no? ¿Por qué es tan importante ese proceso de escucha, esa investigación etnográfica que Michael Young y otros desarrollaron en Londres? Bueno, no explica, bueno, para aquellos que no estéis familiarizados con la investigación etnográfica, no es más que, digamos, investigaciones sociológicas, antropológicas de una comunidad en la que tú lo que intentas hacer es observar qué es lo que está pasando para intentar comprenderlo de una forma más profunda. No soy etnógrafo, sé que vale un etnógrafo me dice que eso es una barbaridad, que no se explica así, pero bueno, digamos, mi interpretación de lo que es la etnografía es básicamente eso, intentar comprender lo que está pasando en un espacio humano, comunitario determinado, a través de la observación, durante un periodo prolongado, intentar ir sin esos prioris de conocimiento, ¿no? Sino intentar realmente escuchar y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bien. ¿Por qué es tan importante? Porque si estudiamos los procesos de acción comunitaria, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, que los procesos de cambio son procesos muy rápidos. Por mucho que pensemos que no, es que para cambiar una situación tal hacen falta 100 años. No es verdad. No es verdad. Conocemos muchos procesos de cambio que suceden en periodos de 10 años, 20 años. Hay otros procesos más largos, pero todos los procesos de transformación comunitaria tienen elementos en común que tienen que ver más con la parte cualitativa que con la parte cuantitativa. Es decir, cuando uno analiza por qué un barrio, una comunidad, un pueblo, una zona se ha transformado,
enseguida saca un montón de elementos cuantitativos, y dice, mira, se tomaron todas estas decisiones, se hicieron estas inversiones, se hicieron estos proyectos, pero normalmente todos los protagonistas de los casos de éxito, te dicen que la clave estuvo en la parte cualitativa, en la parte soft, en la parte humana, en la parte... Pero nadie se dedica a estudiar eso, y entonces todos los casos de estudio lo que hacen es estudiar la parte cuantitativa, es decir, mira, se hizo esta inversión, bueno, es que bla, 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 y entonces luego se intenta replicar eso en otro sitio y nunca funciona. Porque claro, como no hemos podido llevar la parte cualitativa, la parte cultural, la parte, digamos, lo que nosotros llamamos el software, es muy difícil que se produzca esa traslación, digamos. Puedes aprender ideas, pero es muy difícil llevarte todo el proceso. Entonces, esta diferenciación entre lo que llamamos el hardware y el software es muy, muy importante. El hardware son las acciones, los proyectos, lo cuantificable. El software es realmente cuáles son los valores, las narrativas, la visión que están operando en una comunidad determinada y que facilitan o impiden el cambio. Y estos elementos, digamos, no se pueden disociar del resto de elementos cuantitativos. Y cuando lo hacemos, cuando disociamos, normalmente tenemos muy buenos proyectos que han tenido un impacto muy limitado. Y esta es un poco yo creo que la experiencia que tienen, no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en el ámbito de la transformación comunitaria. Llevamos años haciendo proyectos buenísimos que técnicamente están muy bien ejecutados, que están con gente que está muy bien formada, y luego cuando hacemos la valoración del impacto nos damos cuenta de que es un impacto muy, muy limitado, pero claro, no lo podemos decir porque entonces no podemos luego volver a... entonces estamos atrapados un poco en esta dinámica, ¿no? Entonces, nosotros entender esto, a nosotros ha sido muy, muy importante, y saber que cuando escuchamos, y nosotros a través de la investigación etnográfica lo que hacemos es, el proceso de escucha es intentar comprender cuál es este elemento cultural, cuáles son los valores que están operando, por ejemplo, en una comunidad determinada. Y para saber cuáles son esos valores, lo que hacemos es recoger narrativas, que es lo que hacen los etnógrafos, que es escuchar a la gente y contar historias. Y, bueno, y esto, y tú, cómo vives aquí, y tal, y no sé qué, y qué haces esto y lo otro, y estar... Entonces, a través de esas historias, la gente te va contando, y te va haciendo, digamos, un mapa de cuáles son los valores con los que se está asociando. Y te va también contando que de cara al futuro, cuáles serían los valores con los que le gustaría asociarse. Y ese es el elemento con el que podemos decir, porque los valores van unidos a una serie de narrativas que se utilizan para contarlos, de quiénes somos y quiénes no somos, de lo que es posible y lo que no es, y van unidos a una serie de decisiones estratégicas. Es decir, cuando tomamos decisiones, las tomamos de forma coherente con las historias que nos contamos de quiénes somos y dónde queremos ir, y de los valores con los que nos identificamos. Hay una gran coherencia. Lo que pasa que si no entendemos todos esos niveles, las decisiones estratégicas, las decisiones que toma la gente nos parecen incomprensibles, porque no están, digamos, respondiendo a los mismos narrativas y valores que tenemos nosotros. ¿Se entiende esto o os parece muy abstracto, muy por los aires? Bueno, entonces, cuando hablamos de creación de movimientos de transformación, nosotros sobre todo ponemos, antes de nada, es decir, luego ya haremos los proyectos, ya haremos el hardware, ya haremos los artefactos, pero lo más importante es conocer cuál es el software, qué es lo que está pasando. Si es una comunidad rural, cómo se percibe, qué cuenta esa comunidad de sí misma, cuáles son las oportunidades, las barreras, y vas viendo normalmente los sitios en los que se han transformado positivamente, ves que los valores positivos tienen más peso, mientras que hay otros sitios en los que los valores negativos tienen más peso, y las historias que uno se cuenta a sí mismo son más negativas. Por ejemplo, en Gales, acabamos de terminar un trabajo. Gales, aunque sea Reino Unido, tiene indicadores de pobreza de los más bajos, más altos de pobreza de la Unión Europea. Y estamos trabajando en una zona que se llama Port Talbot, que es una zona industrial, bueno, pues a través del proceso de investigación, y ahí se han invertido millones en procesos de regeneración, de cambio y tal, con muy poco resultado. Y
Y entonces, ¿qué hemos descubierto después de estar simplemente, creo que han sido 6 meses, recogiendo historias de la gente? Pues básicamente que la historia que se cuentan los unos a los otros en ese sitio es que el éxito es marcharse de allí. Es decir, que en las escuelas el profesor les dice a los alumnos, tienes que estudiar para irte de aquí. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a poner en marcha un proceso de transformación en esa ciudad cuando lo que se están diciendo constantemente los unos a los otros es que el éxito es marcharse de allí? Entonces, si no entendemos eso, no estamos entendiendo todo lo demás que hagamos, no lo estamos encajando bien, ¿vale? Entonces, eso es un poco el punto de partida. Y luego, la experiencia nuestra es que estos procesos son procesos, digamos, que van increciendo. Es decir, que normalmente cuando tú haces este proceso de escucha, esto no es un proceso que haces, vas allí 3 meses, te marchas y ya comprendes todo lo que pasa allí, sino que necesitas estar un periodo de tiempo muy prolongado para realmente ir al fondo y conocer realmente lo que está sucediendo allí. De forma que si tú haces una intervención de 3 o 5 años en un sitio de estas características, necesitas mantener el proceso de escucha durante todo el tiempo, no hacer un análisis al principio y un análisis al final. Nosotros utilizamos un equipo de etnógrafos, pero siempre son equipos mixtos. O sea, tenemos gente que son, con formación de investigación, de perfil más académico, y luego otros perfiles que son más de expertos en emprendizaje. Y hacemos equipos mixtos. Entonces, no hacemos por una parte la investigación y por otra parte la co-creación y la aceleración, sino que el equipo es el mismo. Y entonces formamos a los dos, y entonces los que están recogiendo las historias son los mismos que están identificando acciones. Y entonces durante todo ese proceso estamos recogiendo historias, y la historia es, esto viene mucho también del ámbito de los derechos humanos. Cuando trabajas en situaciones de conflicto, y seguramente alguno de vosotros venís de lugares, situaciones de conflicto, los procesos de escucha, necesitan también un periodo de tiempo de forma deliberativa, es decir, que tú cuando hablas con una persona, esa persona te cuenta la verdad, pero si tú simplemente le pides la opinión y la recoges, llegas a un nivel de conocimiento. Cuando tú recoges y luego hablas con otra persona y vuelves donde esa persona y le dices, oye, mira, tú me contaste esto, pero mira, tu vecina me ha contado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona coge esa parte de la historia, la integra, y cuando se la vuelves a preguntar, ya la historia ha cambiado. Y si además de eso creas un foro de diálogo, en ese diálogo la gente, si no hay un objetivo de imposición, si tú no vas a que la otra persona cambie su historia, naturalmente vamos incorporando elementos de las otras historias que cambian nuestra propia historia y nuestro propio conocimiento. Entonces, los niveles de conocimiento van, digamos, cuanto más vas profundizando, mayor es el nivel de conocimiento que hay sobre la situación personal y sobre la comunidad. Yo, perdón por la pregunta que voy a hacer, pero yo vengo de un ámbito de cacharreo, de ingeniería de trastos. Luego llegamos ahí. La pregunta es, eso, desde un punto de vista de ingeniería, es un sistema inestable. Sí. Que se está amplificando y no llega a la estabilidad. Sí. ¿Cómo llegáis a la estabilidad? Yo creo que no llegamos a la estabilidad. Eso, a ver, quiero decir que los procesos de transformación comunitaria no son perfectos, son imperfectos siempre, y nadie, yo creo que lo que aspiras es a tener un impacto en el sistema, entendiendo que es un sistema complejo, y que tú, al incidir en una parte del sistema, eso va a tener, digamos, impacto en otras partes del sistema. ¿Cómo sabes que no vas a provocar una quiebra porque vas a provocar una amplificación de las perturbaciones que acaben con eso? No lo sabes, y de hecho hay esto es un debate muy interesante, porque todo nuestro proceso está construido sobre la base de que no hay control. O sea, no hay control en el sentido de decir, si la comunidad, a través de su propia voluntad, plantea acciones que nosotros consideramos negativas, nosotros no las podemos controlar. Entonces podría pasar que la comunidad dijera, no, es que hemos decidido que a todas las personas mayores de 45 años las vamos a expulsar, ¿no? Y entonces sería un proceso participativo, abierto, y escucha y tal. Entonces,
Ahora, esa posibilidad existe. Nosotros no hemos encontrado todavía un proceso que realmente se haya hecho abierto y digamos, bien estructurado, en el que el resultado, digamos, el resultado final haya sido un resultado desequilibrado. O sea, en el sentido de que se hayan planteado cuestiones ¿no? que vayan contra los derechos humanos o que vayan contra, o sea, no lo hemos visto, pero es verdad que no hay, o sea, que hay un nivel de descontrol muy... Yo no pondría esa metáfora. Puede ser. Bueno, ahora te voy a poner otra que todavía es peor. Bueno, esta, sobre todo lo que me interesa es para explicar que muchas veces los procesos de escucha entendemos que son estáticos y que entonces decimos, yo voy, hago una investigación cualitativa, me da los resultados, ya sé lo que ha pasado aquí. Y eso es uno de los principales problemas de los estudios cualitativos, porque tú coges la imagen fija y dices, mira, yo ya sé lo que pasa en esta comunidad, mira, he hecho 150 entrevistas y esta es la realidad, sabemos que no, es decir, que realmente tú necesitas cada vez, ¿no? Vas a llegar a un nivel de conocimiento mayor. Sí, vamos, luego hablamos un poco de esto, pero sí, esa es la lógica, ¿no? Esto es lo que creemos que sucede. Es decir, cuando hablamos de un movimiento de transformación, lo entendemos como iniciativas independientes que no están controladas, pero que van en la misma dirección. Es decir, hay mucha gente haciendo cosas diferentes, que no están conectadas, pero que van en la misma dirección. Y nadie sabe por qué van en la misma dirección. O sea, eso es cuando hablamos de un movimiento de transformación. Cuando dices, mira, yo no sé muy bien lo que está pasando aquí, no sé seguramente vosotros habéis trabajado en barrios o en zonas de cooperación al desarrollo, etcétera, que de repente veis una dinámica positiva y decís, no sé lo que está pasando aquí, pero aquí está pasando algo, ¿no? Y esta gente está haciendo esto y esta gente está haciendo lo otro, y entonces dices, aquí, y eso no sabes cómo cuantificarlo, pero eso es lo que entendemos como un movimiento de transformación, ¿no? Ir en esa línea. Y esto, evidentemente, control, poco. Ahora, intentando controlar un poco, intentando ya paquetizarlo, esto cómo se hace, ¿no? O cómo lo estamos haciendo. Nosotros, todo esto hablo aquí como si supiera esto, o sea, digamos, esto lo estamos testando, llevamos 4 o 5 años haciéndolo, con resultados, yo creo que muy interesantes, pero vamos, hasta ahí, o sea que no... son dos gráficos que vienen a decir lo mismo. Este es un gráfico más lineal, a mí me gusta menos, pero se entiende mejor, y el otro, digamos, es para mí el que realmente explica cómo funciona, es decir, cómo generamos narrativas de transformación que luego van asociadas a acciones y a proyectos concretos. Entonces, digamos, en la perspectiva lineal lo que hacemos es un proceso de escucha sobre cuáles son las aspiraciones, las demandas que tiene esa comunidad en particular, las necesidades que tiene, es decir, cuáles son las necesidades concretas que hay en ese ámbito. Eso lo hacemos a través de la recogida de historias, procesamos esas historias, las discutimos internamente y a partir de ahí decimos, bueno, estas son las prioridades que tiene la comunidad. La comunidad nos está diciendo que estas son las prioridades. Y sobre esas prioridades desarrollamos procesos de co-creación, es decir, si la prioridad es, necesitamos un nuevo servicio, el servicio que se nos está dando en materia, por ejemplo, el servicio de guarderías, por ejemplo, ¿no? En esta comunidad pues hay un problema y tal, porque no tenemos todo resuelto, entonces la gente no puede trabajar, pues porque tal. Pero el sistema que hay es un sistema que no es caro, no tal. Entonces tenemos que crear un nuevo sistema de guarderías. Entonces lo importante es llegar a esa definición de cuál es la prioridad después de haber hecho la escucha. No llegando a la comunidad y decir, tu problema son las guarderías. Porque esto es lo que hacemos habitualmente. Y existe una desconexión entre lo que son los datos cuantitativos, es decir, si normalmente los ayuntamientos, autoridades locales, los gobiernos, hacen un estudio de tal país en tal sitio y dice, el problema es este, A, B, C y D, porque me lo dicen, digamos, la consultoría X que me ha hecho el análisis. Y tú vas a esa comunidad y esa comunidad te dice, bueno, sí, eso es verdad, pero no es A, B, C, D, es D, B, o sea, el orden es diferente porque su percepción del problema es diferente. Entonces, es fundamental en nuestra experiencia que lo que hagas esté conectado con la percepción que tiene la comunidad sobre el orden de prioridades, y no al revés. Porque si no, lo que tú estás haciendo es tu proyecto.
es el proyecto de la ONG tal, es el proyecto del gobierno, no es el proyecto que la comunidad, que la persona te ha dicho que esa es su prioridad. Entonces, la conexión entre el proyecto y la demanda, que esto en el ámbito privado es el ABC, ¿no? Eso no lo, o sea, copiamos del ámbito privado algunas cosas y no copiamos otras. Y entonces, si en el ámbito privado, para que un producto en el mercado tenga éxito, tiene que estar respondiendo a una demanda del mercado determinada, ¿por qué no en los procesos de transformación comunitaria no estamos desarrollando el proyecto exactamente como nos está diciendo el ámbito comunitario? Porque queremos somos más listos. Somos más listos y vamos a decirle a la persona cuál es su problema. ¿Y qué pasa? Que no hay conexión. No hay conexión. Entonces, la parte de co-creación siempre es respondiendo a esa demanda. Luego, la co-creación acaba identificando cosas que ya estaban pasando y que simplemente las conecta de una manera diferente y las amplifica. Normalmente no descubres América, o sea, son cosas que ya existen, pero es muy importante el cambio de orden, de cómo se conectan esas cosas. Y a partir de ahí, pues, sobre esos procesos de co-creación, en el que evidentemente participa el sector público, el sector privado, la acción comunitaria, y la clave está en cómo abres esos espacios de co-creación para que no participen las mismas personas, las mismas organizaciones, y no participe solo lo público o solo lo privado, sino que realmente sea un proceso abierto, es donde está la clave, ¿no?, de esos procesos, y después la aceleración y lo que hemos visto antes, cómo de eso hecho de forma sistemática te va a generar a lo largo de un año. Normalmente nosotros trabajamos entre 25 y 50 proyectos al mismo tiempo, que surgen de ese proceso de escucha y de ese proceso de co-creación. Tienes 25 o 50 cosas que están pasando al mismo tiempo y, evidentemente, cada una tiene su proceso, y no es lo mismo trabajar con acciones comunitarias que no tienen modelo de negocio a proyectos de pequeña y mediana escala a proyectos de larga escala. No es lo mismo trabajar con proyectos tecnológicos que con proyectos de acción comunitaria. Es decir, existe toda una tipología que necesita un currículum diferente. Luego explicaremos. Entonces, ahí es donde, digamos, sí que hay que acertar mucho más exactamente en cómo se acompaña en ese proceso en cada uno de ellos. Y hasta ahora lo que estamos haciendo es a todo el mundo pues darle un poquito la misma, menos la parte tecnológica, que eso es como, ¿no?, esa parte, eso es un mundo que tiene su propio no sé qué, lo demás todo va un poco en el mismo camino. Creemos que no. Entonces, en realidad, como funciona para mí, es más, son dos procesos paralelos en los que tienes toda la parte de escucha, y en la parte izquierda, digamos, tienes más la parte soft, que es cómo tú mantienes durante todo el proceso de escucha, el proceso de diálogo, el proceso de comunicación a nivel comunitario, y al mismo tiempo estás haciendo, digamos, estás dando tangibilidad a ese discurso, estás desarrollando los proyectos, estás diciendo, voy a actuar sobre esto, voy a acelerar esto. Entonces, la clave para nosotros está en cómo mantener las dos dinámicas al mismo tiempo. En el momento en el que pones el peso excesivo en una de las dos, no funciona. El momento en el que te olvidas del proceso de escucha y te centras solo en el proyecto, descompensas. Si solo estás en la parte de las ideas y en la parte del análisis, entonces, cómo mantener, digamos, esos dos procesos al mismo tiempo es un poco la clave, ¿no? Vale. Y luego esto, pues, en el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, lo hacemos en 3 localidades al mismo tiempo, todo el proceso en cada una de las localidades, y luego confluyen en los proyectos, digamos, de larga escala, pues acaban confluyendo, y lo que es la parte más de investigación y narrativas también confluyen. Esta es la parte más de acelerador, que no es muy diferente. Es decir, una vez que tú has identificado esta es la necesidad en este espacio concreto, haces el proceso de, digamos, invitas a la parte de co-creación y identificas cuáles son los proyectos que pueden salir de ahí y les das un soporte. La diferencia respecto a otros procesos de aceleración es que al interconectar los proyectos, y esto lo hemos visto, eso es muy interesante sobre todo para la parte pública y para las fundaciones, es decir, cuando tú trabajas sobre un proyecto que va a solucionar un problema concreto, que es la forma en la que todavía se plantean la mayoría de los proyectos de cooperación, y etcétera, claro, tu nivel de riesgo es prácticamente cero. Es decir, porque tú le estás diciendo a tu socio, el problema es este, y esta es la solución. Entonces vamos a hacer esto y este es el resultado. Y tú no puedes llegar al final y decir, oye,
hemos fracasado. Cuando tú desarrollas una plataforma, digamos, de escucha, co-creación y aceleración de 25 o 50 proyectos al mismo tiempo, todo el mundo va a aceptar un nivel de fracaso. Entonces, de estos 50 proyectos que estamos, digamos, apoyando, con que salgan adelante, siendo realistas, 10, es un éxito rotundo. Y sobre esos 10 proyectos sí puedes establecer una campaña de comunicación que justifique la inversión. Al mismo tiempo, si en ese proceso, ya os explicaré en el caso de Montreal cómo lo estamos haciendo, también has funcionado en clave de plataforma, en el sentido de que no es solo una organización, no es la Young Foundation, sino que es una colaboración entre entidades, puede ser la Young Foundation, autoridades locales, agencias locales, empresas privadas. En el momento en el que se construye ese tipo de partenariado, ya la responsabilidad también se reparte. Entonces, ya no se puede decir, esto ha fracasado porque el alcalde, o porque el gobierno tal, o porque la ONG tal, ha hecho tal cosa, sino que es un proceso colaborativo en el que el éxito y el fracaso se reparte. Y eso hoy en día está permitiendo, digamos, sobre todo que autoridades públicas puedan tomar mayores riesgos de los que tomaban anteriormente. Vale, esto, bueno, es más, digamos, las fases de aceleración de los proyectos, que son las habituales. Nosotros tenemos una serie de currículums, como decía, específicos para cada una de esos niveles, aunque todavía tenemos que mejorar bastante. Es una pena que no se ve bien, pero esto es un gráfico en el que se ven, digamos, cómo recogemos las historias de la gente, siempre con, digamos, citas personales. Es decir, nosotros, en lugar de hacer un informe en el que dice, bueno, es que la gente está diciendo esto, normalmente lo que hacemos es sacar directamente lo que son las opiniones y con eso intentar construir lo que es el análisis de lo que está pasando y la narrativa de transformación. Vale, estos son otros ejemplos. Este, por ejemplo, es el caso de Irlanda del Norte. Y bueno, esto, lo interesante es que, digamos, la forma en la que se trabaja es, como tú haces un análisis, bueno, esto es lo que nos están diciendo la gente, esta es una ciudad que tiene estos problemas, pero siempre acaba con una invitación a la acción. Que es decir, bueno, esto es lo que está pasando, pero ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y a partir de ahí, en el caso de Derry también, esto es muy interesante, por aquí descubrimos que la narrativa de transformación podía ir unida a proyectos de manufactura, y ahí hay todo un terreno muy interesante de cómo conectar los nuevos proyectos de manufactura distribuida, etcétera, a la narrativa de transformación de la ciudad. Y esto es muy común a ciudades con pasado industrial, en el que, digamos, puedes unir muy bien lo que son nuevos proyectos tecnológicos y de manufactura distribuida con esa percepción que tiene la gente de que es una ciudad que tiene un conocimiento en torno a la tecnología, etcétera. Ejemplos de proyectos que surgen de este tipo de procesos, pues en el caso de Irlanda del Norte, porque solemos decir que si lo puedes hacer en Irlanda del Norte, con la dificultad que hay allí de división social, de conflicto, de situaciones, pues decimos, eso se puede hacer en casi todos los sitios. Y entonces, bueno, pues estos son pues, unos 20 y tantos proyectos y tal que surgen de este proceso, ¿no? En algunos casos, pues proyectos que conocemos de un Fab Lab, ¿no? Que poner en marcha un laboratorio de fabricación en el pueblo. Bien. Otros son, la mayoría tienen que ver con rediseño de servicios. En una primera fase suelen ser los más demandados, pero luego suele haber muchos relacionados también con temas culturales y bueno, todo el área de, digamos, de alimentación, de construcción de nuevas redes, digamos, que unen tecnología con nuevos canales de distribución, etcétera. Todo eso hay un campo muy interesante. Eso comentaba, que en la parte, digamos, de normalmente la generación de empleo, lo que tiene que ver con, bueno, pues, digamos, en casi todos los lugares donde estás trabajando, la generación de empleo pues es una de las claves, ¿no? Entonces, el rediseño de los canales de distribución de alimentos, cómo se comercializa, primero cómo se producen, cómo se comercializa, todo eso plantea unas posibilidades de generación de actividad económica importantísimos, y todos están basados en procesos de colaboración,
Entonces, ahí en el 50% de los casos tienes, sean en contextos de economía avanzada o en contextos, digamos, de economía menos avanzada, todo lo que tiene que ver con el rediseño de producción, de alimentación, hasta, digamos, la distribución en el mercado, toda la cadena de valor, hay bueno, un montón de posibilidades. Es que no es una cuestión de actividad económica, es una cuestión Claro. de gobernanza, de sostenibilidad. El sistema, eso es. Porque El sistema complejo. el sistema de productivo va a quebrar por la parte de producción, porque el nivel de optimización que están haciendo los canales de producción-distribución están poniendo todo el esfuerzo sobre los productores, me da igual que sea Para grabar, que ya lo están grabando, sí. No, pues eso es. Lo que estoy diciendo es que precisamente hace 4 días estábamos en el Centro Económico y Social en una discusión de agricultura y estaba Deloitte discutiendo que lo que había que hacer era optimizar el sistema para ir bajando y hacerlo más óptimo, y digo, pues lo haces tan óptimo, lo harás rígido y va a cascar por la parte de producción. Y nos dijo, sí, va a cascar por la parte de producción y lo sabemos. Es cuestión de muy poco tiempo, por eso estamos intentando reformular el sistema productivo. Y ¿pero qué estás diciendo? Alma de cántaro. Es que, sí. entonces, lo que estaba diciendo, entonces, la producción, la economía, lo que son las granjas y las explotaciones de base familiar, sí, eso, que vayan a salvar, porque ellos ya tienen claro que están extenuando el sistema hasta el límite de que va a cascar. Y saben que va a ser, no saben si va a ser en 10 o en 20 años. No, pero eso ya está. Es decir, que hoy en día en cualquier lugar en el que sean, conocéis mejor que yo, no, a excepción, sea en América Latina, pero en Montreal, digamos, en Montreal los proyectos de tecnología avanzada están unidos a procesos de producción ecológica dentro de la ciudad. O sea, y toda la cadena de valor, o sea, genera actividad económica, digamos, hay una revolución en todo lo que tiene que ver la producción, la distribución, que viene con una fuerza porque el mercado ya ha cambiado. Primero, el mercado lo demanda, es decir, la gente ya no demanda el mismo tipo de productos que demandaban en el pasado, y eso o sea, no sé si conocéis, pero el caso, por ejemplo, de Eroski, que el supermercado, uno de los principales problemas que casi se va, es una empresa de 30.000 trabajadores al garete, fue por la desconexión con la calidad de los productos, y ahora están ahora ya volviendo a explicar que no, que es que ellos, y esto es la cooperativa Mondragón, o sea, hay toda una revolución, pero que afecta a todo. Entonces, para este tipo de procesos hay unas posibilidades, y sobre todo posibilidades tecnológicas, o sea que no se trata solo de la granja, digamos, en el caso de Montreal, hay una huerta urbana en la ciudad que está produciendo, prácticamente todo tipo de productos y conectados con una cadena, digamos, de distribución en toda la ciudad que prácticamente está haciendo competencia con los supermercados más grandes. O sea, eso está pasando y viene a una velocidad, vamos, es un terreno, pero vamos, ya te digo que en el 50% de los casos siempre hay, o sea, surgen este tipo de oportunidades. Vale, este es el proceso que hemos hecho en Leeds, que luego os comentaré un poco más. Pero bueno, simplemente quería que vierais un poco la forma de visualizar luego las narrativas, de forma que, se vean de una forma diferente. Y este es al final de todo este proceso, normalmente llevamos como un año trabajando. Lo que hacemos es convocar a una reunión, ¿no? Este es en Leeds, en uno de los barrios en Leeds. Está en un local que en Leeds hubo unas inundaciones hace un año muy potentes, y entonces pues la gente pues lo de siempre, ¿no? Pues cuando hay una situación de crisis y tal, pues la gente salió a la calle a echarse una mano, y este era el local donde se habían juntado pues para limpiar las calles, etcétera. Y entonces lo que hacemos es convocar normalmente una reunión en la que la gente cuenta las historias, ¿no? Sus historias de cómo se ven ellos mismos, a dónde quieren ir, y después se presentan los proyectos que se han identificado que están conectados con las historias. Y en ese mismo proceso puede haber dos posibilidades. Una, que la gente seleccione
proyectos a los que quiere apoyar y haya una inversión y una financiación detrás de esos proyectos, y ahí pues invitamos desde autoridades públicas, inversores privados, etcétera. Se puede hacer en esa clave o simplemente se puede hacer en clave de presentación, de forma que no haya, digamos, una competencia y tal. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, a nosotros lo que nos interesa es que se vea, que se sienta esa idea de movimiento de transformación, ¿no? Es decir, que estas ideas que has transmitido, estas acciones, vienen en un momento dado a conectar con una acción colectiva. Vale, esto, digamos, el caso de Leeds será una zona de barrio. Esto en Montreal lo estamos haciendo a nivel de toda la ciudad, con los principales socios, o sea, con el ayuntamiento de la ciudad, con las principales fundaciones, con el tercer sector y con inversiones ya de 20 y tantos millones, o sea, con una escala, digamos, dividida entre 20 y tantos barrios de la ciudad, con procesos etnográficos en cada uno de los barrios, o sea, y aquí ya se le añade la dimensión de inversión, es decir, a lo que decíamos antes, no solo te permite trabajar en esta clave de plataforma, no solo te permite asumir más riesgos, te permite también multiplicar la inversión. Es decir, para los ayuntamientos es más fácil, es decir, si ellos están invirtiendo, pues imagínate, 5 millones en determinados barrios, en determinados proyectos comunitarios, entonces, bueno, pues en lugar de emitir 5 millones ahí, vamos a crear un fondo de inversión, de transformación comunitaria, en el que tú pones 5, invitamos a fundaciones, incluso a empresas privadas, a que hagan inversión en ese fondo y acordamos el proceso. Acordamos el proceso, pero nadie controla realmente cuáles van a ser los proyectos a los que va a llegar el dinero. Es decir, tú metes el dinero en la plataforma, no en el proyecto final. Y de esa manera garantizamos que hay inversión para la plataforma de escucha, porque normalmente hay mucha inversión para el proyecto, pero no hay inversión para la parte de escucha comunitaria. Y entonces, en este caso, estamos testando por primera vez en larga escala lo que es trabajar en esa clave. Vale, este es otro ejemplo en Escocia. Este es lo mismo, esta es una ciudad más pequeña, de 30.000 habitantes o así, y un poco con la misma, para que veáis un poquito cómo diferentes actores, digamos, trabajan conjuntamente en esto. Entonces aquí tienes al ayuntamiento, a nosotros como fundación, a un proyecto de participación y a un banco. Y es la fundación de un banco. Entonces esos son, digamos, los actores motores, y luego a partir de ahí se conectan con las innovaciones locales, con los grupos locales y todas no sé si se ve bien de abajo, todo lo que son los socios estratégicos. Vale. Y bueno, esto para que hagáis una idea, son normalmente programas de 3 a 5 años, que evidentemente con el primer año solo te da para hacer la primera iteración, y luego unidos a plataformas de evaluación. Utilizamos en castellano, ¿cómo se dice? Developmental Evaluation, ¿cómo se traduce? Developmental, pero el tipo de evaluación... Sí, pero no sé cómo es. Bueno, esos tipos de metodologías de evaluación en las que se incorporan al proceso en tiempo real. O sea, no digamos al final del proceso, sino que van cuestionando, digamos, la evolución del proceso en tiempo real. Y ese tipo de metodologías. Y bueno, ya me callo porque ya he hablado demasiado. Para que tengamos un coloquio, digamos que todo este tipo de pensamiento y de acción nos lleva a pensar que estamos ante un nuevo paradigma de innovación, o por lo menos que el paradigma actual hay que cuestionarlo. Y nosotros hemos trabajado sobre todo en la parte, digamos, como decía, en el Reino Unido, en Montreal y tal, pero ahora estamos diseñando un proyecto para Colombia, estamos trabajando también en otro proyecto en India, que sigue un poquito la misma lógica, cómo pasar del diseño de proyectos a cómo generar plataformas de innovación que tratan de crear movimientos de transformación, ¿no? Esa es un poco la clave. Y entonces creemos que el nuevo paradigma o el cuestionamiento del paradigma actual surge a la base de que en el sistema actual seguimos aplicando lo que viene digamos, este mito del sector privado, del emprendedor individual. Es decir, en el sector privado
lo que se plantea es decir, bueno, vamos a buscar cuál es la empresa, cuál es la idea que va a ser disruptiva en el sistema, y la buscamos, la sacamos, le damos la aceleración y la volvemos a introducir en el sistema para que lo cambie. Y entonces, en cierta manera, en la acción comunitaria hacemos lo mismo. Vamos a los barrios, ¿sabes? Y decimos, vamos a buscar quiénes son, además en el lenguaje anglosajón esto es muy típico, el local leader, ¿no? Local leader, hay que buscar al líder local, ¿no? Hay que buscar, entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es, vamos a buscar al listo o a la lista, porque los demás son tontos. Entonces, si buscas, ¿no? Si vas a buscar uno será porque los demás no son. Y entonces vamos a buscar a esa persona, a ese grupo, le vamos a dar un apoyo y una formación específica para que luego vuelva al sistema y lo cambie. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos eso, normalmente lo que conseguimos es apoyar a gente que ya tiene, digamos, una capacidad para generar cambio, o sea, que ya tiene esa predisposición, y muchas veces lo que hacemos es darle las herramientas para que abandone ese lugar. Decimos, no, tú como eres tan bueno y tan buena, el éxito está como en Gales, está en Londres o está en no sé dónde. Entonces, es muy difícil ver, digamos, cambios sistémicos a través del tipo de acciones que estamos desarrollando. Entonces, a través de nuestras investigaciones lo que estamos descubriendo es que el proceso de innovación comunitaria no se produce así, se produce cuando se genera lo que venimos a denominar la construcción del permiso social para innovar. Es decir, ¿qué es esta idea del permiso social para innovar? Es decir, los barrios que se transforman son aquellos en los que las personas de esa comunidad, unos y a otros, se dan el permiso de hacer las cosas diferentes, de forma diferente. Es decir, que si tú vives en un barrio, en una zona que está sufriendo determinados problemas estructurales, normalmente esa idea de la desigualdad, de tú quién eres en relación con los demás, está también afectando a lo que tú crees que eres capaz de hacer. Y normalmente en estas zonas la gente dice, bueno, ¿quién soy yo para hacer eso? Y digo, si yo hago eso, se me va a ver como una persona rara. Y solo hay algunas personas que por determinados motivos dicen, no, yo soy diferente, yo tengo esa capacidad, que eso en inglés se llama agency, ¿no? La capacidad de poder hacer las cosas de forma diferente. Cuando estudiamos los casos de transformación, que ha habido transformación sistémica, lo que encontramos es que hay sitios en los que este permiso, digamos, se extiende, y entonces es cuando todo el mundo puede operar de esta manera. Es cuando encontramos esos barrios también que de repente se convierten en los barrios cool, ¿no? No es que como yo soy de este barrio, es que aquí, ¿no? En Sorich, que aquí somos todos así. ¿Qué pasa? ¿Que genéticamente en ese barrio la gente es más innovadora? ¿O ha cambiado su código genético en 5 años? Evidentemente, lo que se ha producido es un cambio de la narrativa que hay sobre esa persona y sobre ese barrio. Y ha dicho, no, yo a partir de aquí, es que nosotros somos así. Y esto sucede, bueno, nosotros los vascos solemos utilizar mucho esto, decimos, es que los vascos somos así, ¿no? Y cuando decimos, el tema de la gastronomía, genéticamente estamos preparados, o sea, nosotros, o sea, ¿por qué hay tantas estrellas Michelin? Porque genéticamente, o sea, desde el medievo, ¿no? Pues claro, esto cuando le preguntas a los cocineros de estrella Michelin se parten de risa porque dicen, hasta hace 50 años no había nada, o sea, relacionado con lo que puedes llamar alta cocina. Es mentira, es una historia que nos hemos contado. Entonces, de alguna manera, esto se produce en los procesos de transformación comunitaria. Es decir, cuando se da ese paso. Y lo que sabemos es que ese paso, digamos, el generar ese permiso de cambio, nunca puede ser top-down. Es decir, por mucho que vaya una organización, que sea la Young Foundation, el ayuntamiento, el World Bank o quien sea, y organiza una reunión como esta y dice, chicos y chicas, a partir de hoy tenéis el permiso para innovar, a partir de hoy os he dado la formación y ya entre todos vamos a hacerlo. Eso tiene un impacto muy, muy limitado. Tiene un impacto normalmente en las personas que ya tienen una predisposición, una formación, una capacidad para el cambio. El cambio sistémico realmente se produce cuando en una comunidad uno ve a otra persona que considera igual funcionando de una manera determinada. Dice, si esa persona puede, yo también puedo. Suele ser también el fenómeno de, oye,
en este otro sitio han hecho esto, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Entender este proceso, en nuestra opinión, es fundamental para entender cómo se produce el cambio sistémico en el ámbito comunitario. Porque entendiendo esto, también tenemos que fijarnos en para poder, evidentemente no podemos cambiar esto, porque eso, como decimos, tiene mucho que ver con las personas entre sí, ¿no? en el ámbito comunitario, cómo desarrollan esas dinámicas. Pero sí que se producen un montón de cosas que no están valoradas. Y nosotros sí podemos ayudar a la valoración, a la valorización, digamos, de esas innovaciones comunitarias que se desarrollan y que no están reconocidas. Y que digamos que las planteamos como si fueran cosas, bueno, digamos, al margen del proceso de innovación. Los procesos de innovación comunitaria son tan importantes como los artefactos, porque generan ese permiso social. Entonces, se puede desarrollar, y creemos que todo el proceso de escucha, en el fondo lo que hace es generar esas condiciones para que ese permiso social se desarrolle, ¿vale?, en el ámbito comunitario. Entonces, bueno, simplemente quería acabar con esto porque, digamos, de todo lo que he intentado explicar, al final creemos que esto es la parte, o sea, creemos que todavía no estamos seguros de que sea exactamente así, pero creemos que esto tiene más verdad que lo que han tenido los procesos de innovación que estamos aplicando hasta ahora. Y entonces, si eso es así, si realmente la transformación comunitaria de innovación se desarrolla de esa manera, tenemos que repensar las intervenciones que estamos diseñando y cómo enfocarlas en esta dirección, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo más, todo esto lo estamos publicando, lo tenemos documentado en varios procesos y si a alguien le interesa, pues lo podemos compartir. Vale, pues nada, yo me quedo ahí, disculpad que me he enrollado un poco más. Eso es, nos sentamos ahí, sí. Gracias. En clase tenemos una costumbre que queremos extender a todos los que venís y es que las intervenciones, las preguntas, etcétera, intentamos medirlas precisamente para que la conversación sea más amplia y entonces me vais a permitir que yo con mi reloj, cuando hay intervenciones de más de 2 minutos, pida por favor que se acabe. Gracias. Adelante, pues hay un par de preguntas por ahí atrás. Esto sí se Son las 5 y 25. 40 minutos. Bueno, muy interesante toda la presentación. Yo quisiera centrar mi pregunta en, digamos, esto último que estaba hablando un poco. Quisiera saber más cómo, digamos, si dentro de bueno, el tema de innovación comunitaria, el papel también que se tiene de pronto en proyectos que ustedes han hecho, de pronto donde los estados no tienen como una presencia tan activa, o bueno, no lo voy a subir tanto al estado, sino un poco más a los gobiernos locales, a las juntas de acción comunal que se manejan esas comunidades, porque muchas veces lo pongo, digamos, en la realidad, digamos, en el caso de Colombia, muchas veces vemos que la comunidad es la que participa, pero el problema que uno ve a veces es esa falta de empoderamiento de esos gobiernos locales. Entonces, claro, efectivamente es muy interesante ver como todo ese proceso de innovación comunitaria, pero hasta qué punto también importante ese empoderamiento con esos gobiernos locales. Entonces, no sé si, digamos, también lo han pensado en esa parte como de todo el proceso que lo hacen. Sí, bueno, a ver, nosotros partimos la base un poco de lo que hablamos antes, de que la comunidad es un sistema complejo, es decir, y entonces, entendiéndolo de esa manera, no hay, digamos, o sea, todas las situaciones son diferentes, y nunca se dan las condiciones óptimas, es decir, en ningún sitio. Entonces, y lo que tenemos a nuestro favor es que, teniendo en cuenta que es un sistema complejo, sabemos que da igual el punto de entrada, porque en cualquiera de los puntos por los que entres tú vas a modificar el sistema, ¿no? Es decir, de alguna manera, es decir, en una situación de sistema complejo,
por dónde entres en el sistema tiene mucha importancia, pero da un poco igual porque tú vas a modificar lo que está pasando, entres por donde entres, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso quiere decir que en el análisis de que, por ejemplo, en Colombia, si estás trabajando, por ejemplo, la propuesta que estamos trabajando es en las zonas de desmovilización, donde van a producirse la desmovilización, etc. Cada una de las zonas será diferente. Es decir, y puede ser que en todas haya una debilidad, como dices tú, en el ámbito igual más público, ¿no? Pero normalmente lo que nos encontramos es que cada una es muy, muy diferente. Y lo que hacemos siempre es identificar cuáles son los socios con los que puedes empezar. Es decir, como nunca vas a tener una situación perfecta, el punto de entrada varía de cuáles son las oportunidades que hay en cada sitio. Entonces, en un municipio concreto puede ser que el punto de entrada sea una organización local que es especialmente activa. En otro lugar puede ser que realmente haya aquí llamamos concejales, no sé, pues es una persona que por lo que sea es especialmente, especialmente interesada. O una empresa privada, puede haber una empresa privada una cooperativa, entonces no nos importa tanto, porque como sabemos que nunca va a ser perfecto, nunca hemos encontrado un sitio en el que dices, esto, vamos, ya está todo lo que necesito. Entonces es identificar cuáles son los puntos de entrada y construir sobre el punto de entrada. La mentalidad de movimiento te ayuda mucho a esto. Si tú funcionas con mentalidad de proyecto, es mucho más difícil, porque el proyecto dice, bueno, a ver, en mi proyecto necesita estos elementos, A, B, C y D, porque los he puesto en el proyecto y he dicho que tiene que ser así. Entonces, cuando me falla uno, en una mentalidad de movimiento, tú sabes que nunca vas a tener todas las piezas, no las vas a tener y no vas a controlar. Entonces, más o menos lo que intentas es apuntar en una dirección y tener unas claves, digamos, unos elementos de conexión muy, muy, muy fuertes, que son los que te da la escucha, y los valores sobre los que estás construyendo el proyecto, que sabes que responden lo que la gente está diciendo, y sobre ese anclaje que es muy, muy fuerte, todo lo demás es mucho más flexible. Incluso puedes empezar con un socio, con una serie de socios, y luego cambiar durante el proceso. Entonces, bueno, esta es la teoría, luego la práctica es bastante más complicada, pero la verdad que nosotros intentamos siempre eso, no ir con un a priori, y como siempre sabemos que va a fallar algún elemento, intentar empezar con lo que tienes. Y luego en la parte pública, nuestra experiencia es que siempre hay personas. O sea, es decir, por muy complicado que sea el gobierno local, por muy complicado que sea el gobierno, no sé qué, siempre hay alguna persona. Siempre hay alguna persona que te sirve de entrada en el sistema. Y entonces, a través de esa persona, y ahí es donde está, digamos, la dificultad de la gestión del proceso, ¿no? De identificar esas personas y generar un vínculo con esas personas a través del proceso de escucha que sea verdaderamente honesto, ¿no? O sea, digamos, todo esto, en nuestra experiencia, surge, o sea, digamos, funciona cuando es de verdad. O sea, cuando es de verdad, cuando realmente la gente está escuchando de verdad, cuando tú verdaderamente estás creando una plataforma en la que no intentas manipular o llevártelo en el momento en el que tú, y en este caso me refiero a nosotros mismos, como organización, porque todo el mundo tiene interés, o sea, tú al final tienes detrás un contrato, tienes y entonces es lógico que tú también, cuando tienes que tomar determinadas decisiones, dices, joder, vale, esto está muy bien, pero joder, esto me cuesta 10, igual lo puedo hacer por 2, entonces en el momento en el que ese proceso deja de ser honesto, quiebra. Y cuando, bueno, estoy también hablando en términos muy generales, o sea, esto evidentemente no es perfecto y tal, pero quiero decir que cuando sí se crea una situación en la que la relación entre los socios es una relación verdaderamente abierta, no hay un intento de manipulación, eso te lleva, no sabes a dónde te va a llevar, pero normalmente te lleva a un sitio interesante. En el momento en el que empiezas un poco a intentar, ¿no?, llevártelo a donde tú quieres, o alguien intenta llevarlo, es cuando se bloquea.
Bueno, muy interesante. Yo quería preguntar sobre el tema de los incentivos y cuál es vuestra experiencia, si lo habéis estudiado, Sí. cómo afectan y qué pasa si se retiran, etcétera. Sí, a ver, incentivos siempre hay. La cuestión es qué tipo de incentivos y cómo se gestionan. Sí, porque pueden ser incentivos de carácter emocional, incentivos de carácter ¿no? relacional, o sea, incentivos en el proceso siempre hay. Desde el punto de vista más puro, es decir, a ver, yo lo que quiero es crear esta plataforma, joder, pues el incentivo es que salga adelante y yo poder contar, como estoy aquí hoy diciéndoos, oye, yo he hecho esto en este sitio, es un incentivo para mí, ¿no? Entonces, el incentivo existe. Y sobre todo, normalmente la dificultad mayor está en los incentivos que tienen relación con el poder, sea bien de poder político o de poder económico. Esos son, digamos, los más complicados. Los incentivos de poder político nosotros los intentamos gestionar hacia la plataforma de colaboración, porque creemos que hay más incentivo político para los actores trabajando juntos y hay menos riesgo que haciendo lo contrario. Y ahí lo que te encuentras es con diferentes culturas de liderazgo. La gente que tiene una cultura de liderazgo antigua normalmente no lo entiende y quiere buscar, sobre todo alcaldes, organizaciones sociales, que sobre todo en el ámbito del tercer sector, las organizaciones sociales tienen mucho poder comunitario. Y entonces, digamos, las personas que conciben el rédito político, digamos, en clave de exclusividad, normalmente chocan mucho con esto. Nosotros tenemos muchos problemas en este tipo de intervenciones, con representantes políticos, digamos, autoritarios y con entidades del tercer sector clásicas. Muchos problemas, muchísimos problemas. Y luego, en el ámbito económico, es muy importante, el dinero es muy importante. Entonces, aquí hay un incentivo económico importantísimo para todos. Entonces, la cuestión es cómo el incentivo económico se estructura de forma que lo que se premia es la colaboración y no el resultado final. O sea, el dinero está en tu nivel de colaboración. A mayor nivel de colaboración, más dinero. Si el dinero lo pones ahí, funciona bien. Si el dinero lo pones en el proyecto, es decir, no, es que si tú me traes un proyecto, el cojoproyecto tecnológico, vas a ganar más, ahí es cuando tienes el problema. En cambio, si tú consigues traer a este proceso de co-creación 50 agentes en lugar de 20, tienes el doble de financiación. Y sabemos que el nivel de innovación está directamente relacionado con el nivel de colaboración. Eso es evidencia pura. Entonces, en lugar de poner el dinero en el artefacto, vamos a poner el dinero en el proceso de colaboración. Por ejemplo, en Londres hay una iniciativa muy interesante que igual os puede interesar, que se llama The Participatory City, que es un proyecto de transformación urbana de uno de los barrios más complicados de Londres, en el que la inversión está hecha en aumentar exponencialmente el número de colaboraciones. Es decir, el objetivo número uno del proyecto es multiplicar por miles el número de colaboraciones que se desarrollan en el barrio, porque saben que eso va a generar transformación comunitaria. ¿Qué va a salir de eso? No tienen ni idea. Y van a meter 10 millones de libras. Es súper interesante. Bueno, ya veremos, pero bueno, yo estoy convencido de que eso va a salir bien. No sé, no tengo ni idea qué es lo que saldrá, pero... Hay tres preguntas, ahí atrás, aquí y ahí delante, así que empezamos. Al ser tan complejas las comunidades, ¿cómo es el tema de priorizar, o sea, lo que se va a hacer? ¿Se diferencia, digamos, entre lo urgente y lo necesario? Y también cuando se escoge algo, ¿cómo es, o sea, cómo se hace para que las personas que de pronto ven que no, que realmente lo que, o sea, cómo que, no sé cómo explicar. No, ya. Pues, a ver, nosotros en la primera fase nos da un poco igual cuál sea el tema. Es decir, porque como las necesidades son tan amplias, es decir, hay tantas necesidades que da igual por dónde empieces. Entonces, lo importante es que sea lo que a nivel comunitario se entiende como que es la prioridad número uno. Pero normalmente
no trabajamos solo sobre un proyecto, normalmente hay como 10 o 15 cosas que están pasando al mismo tiempo, de forma que tú puedas ofrecer a todas las personas que quieran un espacio en el que poder participar. O sea, no decirles, hemos decidido que vamos a trabajar este año solo en la guardería, y el que no esté interesado en la guardería no puede hacer nada, no, sino decir, mira, se han identificado estos 7 temas, vamos a trabajar sobre, ¿hay algún otro tema que no esté aquí que haya que trabajar? Sí, no te preocupes, vamos a buscar un espacio para eso, o sea, es priorizar y luego generar espacios para que todo el mundo pueda tener un nivel de participación. Luego, quiero decir que normalmente, porque mucha gente dice, tú generas un proceso de co-creación, imagínate, el tema de las guarderías, nos juntamos todos nosotros y decimos, vamos a diseñar un nuevo servicio de guarderías gratuitas para este pueblo en Colombia. Y entonces, digamos, cuando vienes con una mentalidad clásica, dices, vale, yo voy, pero luego, ¿quién lo va a hacer? Es decir, si voy, yo igual voy y doy una idea que me la vas a quitar tú y entonces lo vas a hacer tú. Entonces, no me interesa. Bueno, nuestra experiencia es que hay mucha gente que todavía funciona en esa clave y normalmente eso, o sea, con esa mentalidad es muy difícil avanzar, porque tú no estás todo el rato, digamos, esperando a ver de qué te puedes beneficiar de lo que se ha dicho, pero tú no pones nada, ¿no? Y este es un poco digamos, bueno, los esquemas clásicos que, digamos, que la innovación abierta trata de combatir, ¿no? Es decir, bueno, hasta ahí, yendo por ahí, tienes un recorrido muy, muy limitado y el mundo ya, no, o sea, lo de la protección de las ideas es algo que ya murió hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros es que cuando tú generas esas ideas, normalmente no sale solo una idea, salen varias opciones. Y luego tú invitas a la gente que quiera participar en el desarrollo. Y naturalmente la gente se va desenganchando o se va quedando en el proyecto. Hay muy pocos casos donde más problemas es el tema tecnológico. En el tema tecnológico hay más problemas porque puede suceder que en un proceso de co-creación de repente salga una idea que alguien con más fuerza te la coge. Hay más problemas en el ámbito tecnológico, pero son los problemas habituales que los procesos de co-creación tecnológica tienen, y yo ahí no tengo solución todavía. Pero menos en esa parte que es muy específica de cómo gestionas procesos de co-creación en el ámbito tecnológico, en los otros ámbitos nosotros no hemos encontrado problemas. Normalmente la gente se va desenganchando, o sea, va optando por donde quiere estar, y normalmente son procesos tan amplios que hay una especie de lugar para todo el mundo. Y tú puedes generar, digamos, espacios de trabajo para todo el mundo. Nosotros no hemos tenido todavía problemas en ese ámbito. O sea, es más sencillo, se decanta más naturalmente de lo que parece. Ese sería mi resumen. Yo quería preguntarte qué relación hay en el planteamiento que has hecho con las backbone o las organizaciones de impacto colectivo, sí, y la importancia que tienen a la hora de, sí, bueno, porque al final la financiación muchas veces se enfoca solo en la intervención y no en todo, en todo esto. Dos, bueno, entiendo que el permiso para escuchar que tienes que recibir también de la comunidad es a través de las puertas de entrada, ¿no?, que acabas de contestar. El riesgo de gentrificación que hay cuando se extiende la innovación por el barrio y de repente todo se convierte muy hipster y muy tal, y de repente la población inicial a la que tú estabas atendiendo se ve expulsada. Y por último ya, la medición del impacto, que no hemos hablado nada. Vale. 3, a ver si me acuerdo. La primera, las experiencias de impacto colectivo, que básicamente consisten en juntar financiación de diferentes organizaciones digamos, en un proyecto común, ¿no? Básicamente esa es la idea. Tienen un problema para nosotros, que no funcionan en clave de plataforma. Es decir, normalmente acuerdan juntar el dinero y acuerdan juntar el dinero para una cuestión concreta, pero no acuerdan la plataforma de colaboración. Y normalmente meten el dinero más en el proyecto que en la fase de escucha, co-creación, análisis, etc. Hay casos, pero normalmente la experiencia que tenemos es que las experiencias de impacto colectivo se han centrado más en aumentar el volumen de inversión que en establecer ese tipo de colaboraciones, tanto en el ámbito local como en el ámbito de las organizaciones. Entonces, ahí, con la parte, digamos, con los
con la gente que está repensando las estrategias de financiación y de inversión colectiva más en clave de sistema complejo, tenemos muchos elementos en común. Con lo que las partes que son más simplemente de juntar financiación, tenemos más problemas porque creemos que simplemente se trata, o sea, lo que están haciendo es hacer proyectos más grandes, no necesariamente más interesantes. Con la experiencia de impacto colectivo más grande que hay, 20 y tantos millones de inversión en transformación comunitaria, y estamos trabajando con ellos. Aunar a diferentes, bueno, desde esa aproximación multi-stakeholder para que diferentes entidades o actores... La diferencia es que hasta ahora la gente de impacto colectivo lo que hacían era aunar a donantes, o sea, aunar a los que ponen la pasta y con instituciones públicas, pero no hacían todo el recorrido, es decir, no, vamos a aunar a las entidades locales, con las entidades intermediarias, con las que ponen la pasta, o sea, digamos, toda la cadena, y luego, como a toda la cadena esa, se le añade la voz de las personas que no participan en las redes formales, que esa es la parte que te da la investigación etnográfica. Y entonces hay operar en dos niveles. Uno, ya te puedo explicar un poco en el diseño que hay en Montreal, hay como dos procesos paralelos. Uno es el que se hace con las organizaciones que ya existen, sobre todo normalmente el tercer sector en el ámbito comunitario, y luego un proceso paralelo de incorporar nuevas voces a través de la investigación etnográfica, de forma que vas contrastando lo que sale de los dos espacios. Vale, esa es la parte de impacto colectivo. La segunda era, tres indicadores, la segunda era... Gentrificación. Sí, gentrificación. Bueno, yo no soy un experto en gentrificación, o sea que igual habrá gente. Yo lo que llevo escuchando sobre temas de gentrificación es que normalmente es también un análisis hecho desde la clase media y desde la intelectualidad. Es decir, que normalmente la gente que vive en barrios muy problemáticos, hay cierto nivel, o sea, ciertas consecuencias relacionadas con la gentrificación que le parecen positivas y que no se valoran. Es decir, el hecho de que gente que anteriormente no vivía en ese barrio, quiera vivir en ese barrio, normalmente a través de nuestros estudios es valorado muy positivamente. Lo que es valorado muy negativamente es el impacto que eso tiene luego en los precios de no sé qué, que obliga al cambio. Pero se está haciendo un análisis, digamos, blanco y negro, como si todo fuera bueno o todo fuera malo. Y no se están estudiando, digamos, los elementos positivos que tiene y cuáles son los límites de ese cambio. Es decir, la historia de transformación de los barrios muchas veces tiene que ver con esto, con el que tú empiezas a contar, no, es que este barrio, esta comunidad, es que es un sitio al que hay que ir, porque si tú quieres desarrollar proyectos de innovación, hay que ir allí. Eso, evidentemente, no tiene ningún valor, o sea, el que un sitio, un lugar geográfico, sea mejor que otro para desarrollar proyectos de innovación no tiene ningún sentido. Otra cosa es que ahí habrá mayor inversión o que haya otro tipo de empresas que trabajan en el mismo ámbito, es decir, elementos que te ayudan. Pero la parte, digamos, más soft, es decir, de cómo cambia la percepción de uno y del barrio, eso sí que sí que hay elementos positivos asociados a ese cambio. La cuestión es que llega un momento en el que eso, o sea, como no es totalmente descontrolado y de repente se pasa, ¿no?, de pum, al otro lado inmediatamente. Pero nosotros creemos que es más interesante darle una vuelta un poco más a eso y ver cómo se pueden establecer ese tipo de procesos de forma que, bueno, no sea ni una cosa ni, o sea, ¿no? Es decir, ni esto, o sea, ni esto ni lo contrario, es decir, que podamos encontrar ahí bueno, algunos elementos que sí que pueden tener interés. Y bueno, pues toda la parte, digamos, por todo el tema del movimiento Maker, por ejemplo, ofrece unas grandes posibilidades al cambio de narrativas y no necesariamente tiene que tener una consecuencia negativa. Hay sitios en los que sí que tiene una consecuencia positiva. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy, muy complejo. En líneas generales está, sobre todo porque miramos al Reino Unido y vemos en Estados Unidos sitios como muy emblemáticos en los que se ha producido ese cambio brutal, pero no sé, yo creo que si uno mira, por ejemplo, creo que en España, por ejemplo, no vas a encontrar tantos cambios tan brutales. O sea, vas a encontrar espacios en los que hay, por ejemplo, convivencia entre
entre el movimiento maker y las redes comunitarias de una forma bastante potente. Hay sitios, o sea, no siempre es, o sea, normalmente lo asociamos como algo, ¿no? Cuando veas un Fab Lab, echa a correr, ¿no? Pues no es exactamente así. O sea, hay muchos casos en los que sí ha sido así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, yo creo que hay un terreno todavía en el que yo creo que tenemos que darle un poco más, porque si no, parece que ya directamente nos pasamos a, no podemos hacer nada, ¿no? Porque si hacemos algo vamos a llevar a un proceso de gentrificación. Joder, no es así. O sea, estoy trabajando en el barrio de Las Palmeras en Córdoba y para cuando llegue la gentrificación allí, vamos, ¿no? Bueno, y luego el tema de indicadores es clave. Los indicadores que tenemos no nos valen. Entonces, por ejemplo, en el caso de este proyecto que te comentaba en Londres, están desarrollando, por ejemplo, van a medir, en lugar de medir número de proyectos o número de empleo, no sé qué, número de colaboraciones. Miden, o sea, cuentan. Cada vez que se juntan dos personas, la cuentan. Se han juntado nuestros dos, se han juntado no sé qué, ¿qué han hecho? No sabemos. Han multiplicado el número de encuentros por 27, bien. Ese tipo de cosas yo creo que son las que hay que mirar. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho medir la transformación en la narrativa. Me vale más medir cuál es la historia que me está contando una persona del barrio al comienzo del proceso y cuál es la historia que me cuenta al de 5 años y ver qué cambio se ha producido. Si no se ha producido ningún cambio, he fracasado, totalmente. Si me está contando que las cosas están peor, he fracasado más. Si hay elementos, ¿no? Entonces digo, ostras, ese indicador me vale. Evidentemente, también tendré que medir otros indicadores cuantitativos que tienen que ver, ¿no? Con generación de empleo, con tasa de pobreza, evidentemente. Pero esos indicadores que son más a largo, yo creo que tenemos que pensar otro tipo de indicadores. Eso, pues, bueno, ¿cuántas entidades y qué perfiles de entidades participan en la plataforma? Ese indicador me vale muchísimo. ¿Cuántas veces se invita a procesos de co-creación? ¿Qué tipo de metodología se plantea? O sea, esos indicadores yo creo que son los que todavía no estamos introduciendo y que nos hacen falta. Bueno, hola, muy interesante. ¿El contacto con la comunidad se da siempre de Young Foundation a comunidad o puede haber lo contrario? O sea, vosotros identificáis la comunidad y vais allí o a veces la comunidad se pone en contacto con ustedes. Bueno, hasta ahora normalmente como se ha producido es diferentes actores locales que están intentando darle una vuelta, hacer cosas diferentes, o sea, se han dado cuenta de que llevan invirtiendo un montón de esfuerzos y dinero durante años en una comunidad determinada y los resultados son muy pobres. Y esto es, digamos, el análisis del 90%, o igual me quedo corto, de la gente que lleva trabajando en este tipo de procesos, ¿no? Y entonces, normalmente, pues, oye, esto tal, no sé, ¿en qué andáis? Y entonces les contamos estas películas y dicen, pues venga, vamos a intentarlo. Y eso, el socio puede ser una entidad local, puede ser una utilidad pública, puede ser una fundación, etcétera. Normalmente son redes ya establecidas, ¿no? Luego, el siguiente paso varía mucho. Nosotros siempre trabajamos con, digamos, el proceso de escucha siempre es con personas locales, es decir, no es una persona de Londres que la envías a Irlanda del Norte a que te diga cuál, no, sino que es gente local con la que tú trabajas, haces un proceso de formación y es la persona, digamos, la gente local la que te va, y si es una organización, pues la gente que trabaja en esa organización, la que va haciendo toda la fase, digamos, de escucha. Y sobre esa fase de escucha se genera, digamos, la confianza para poder ir dando los siguientes pasos. Y a partir de allá, normalmente es qué elementos de este puzzle existen aquí para poder hacer esto. En algunas comunidades igual hay 95% de elementos para hacerlo todo en ese espacio, pues lo haces todo con ese espacio. Si necesitas, ¿no? Pues
necesitamos, ha surgido, ¿no?, una idea para desarrollar un tema de huertas urbanas. A ver, ¿quién está trabajando en esto? Oye, pues no hay nadie que esté trabajando en temas de regadío, no sé qué. Vale, pues lo buscamos. Oye, buscamos fuera alguien que pueda venir y apoyar ese proceso. Pero siempre es a partir del análisis de qué es lo que hay en el entorno y a partir de ahí poder... Esa también es la teoría, ¿eh? Luego, bueno, quería preguntar en cuántos países tienen plataformas de innovación social hoy por hoy. De este tipo no. O sea, nosotros tenemos 9 proyectos. O sea, en el Reino Unido, la mayoría de ellos en el Reino Unido, el de Montreal, y luego estamos diseñando un proyecto en Córdoba, aquí, y estamos trabajando en Colombia y en India. Esos son los sitios. Sí. Y entiendo por la respuesta a la pregunta anterior que la fundación es de alguna manera invitada, ¿no?, por las comunidades, bueno, o sea, por la comunidad, o puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser un gobierno local. ¿Cómo trabaja la fundación en ese sentido? Digo, ¿se la contrata? ¿La fundación tiene un componente de trabajo social, eventualmente identificando algún... Sí. Si la persona que pide, digamos, el trabajo es una u otra? No sé si se entiende. Sí. Pues, a ver, bueno, esta fundación es, digamos, al final no tiene unas reservas, o sea, tiene cierta capacidad de esto, pero bueno, al final depende de contratos para trabajar, ¿no? Pero lo que hace es conectar con financiadores que apoyan estos proyectos. Entonces, puedes recibir, digamos, el interés de una comunidad concreta y buscar con esa comunidad posible financiación para el proyecto. Digamos, por ser totalmente transparente y honesto, esta fundación, como todas las entidades del tercer sector, en los últimos años en el Reino Unido pues, ha tenido dificultades. O sea, antes era más fácil financiar este tipo de proyectos y ahora tiene más dificultades. Entonces, ¿qué pasa? Que este proyecto depende de que realmente tú generes una plataforma de financiación. En el momento en el que la fundación se pone por delante por una necesidad económica propia, el modelo quiebra. Y eso es una tensión que dentro de la organización la tienes permanentemente. Es decir, es un programa dentro de una fundación y tú vuelves a la fundación y dices, mira, voy a hacer este proyecto en Montreal, caso real, y va a haber una inversión de 30 millones de dólares. Y la siguiente pregunta del patrón es, ¿y eso cuánto vas a cobrar tú? Y tú dices, pues en la primera fase nada. Voy a cobrar digamos, nuestro tiempo y vamos a perder algo porque tal. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Pero yo estoy convencido de que este tipo de modelos, que son modelos de innovación abierta, son los modelos que van a generar la sostenibilidad de las organizaciones como la nuestra en el futuro. Es decir, en las organizaciones que no sepan trabajar de esta manera van a morir. Y las organizaciones que sepan crear plataformas de colaboración y que sepan funcionar en ese nivel de honestidad, creo que van a poder generar un valor añadido que luego va a hacerlas sostenibles. En mi caso concreto, nuestro programa ha sido el programa más sostenible de la Fundación de los últimos 5 años, pero siendo imperfecto. Es decir, tendríamos que haber sido menos sostenibles. Pero yo creo que hay hueso. Es decir, hay hueso muy fuerte porque todas las entidades, digamos, del tercer sector, por llamarlo de alguna manera, están redefiniendo sus modelos de sostenibilidad y estamos en modelos de consultoría porque estamos replicando lo que hace el sector privado
y no estamos sabiendo situarnos en un nuevo espacio que el sector privado no puede hacer, y que es el espacio en el que tú generas un valor no necesariamente vinculado al retorno en una primera fase, pero que tiene que ser sostenible. Y ahí es donde yo creo que hay un terreno muy interesante. Por eso nosotros chocamos con esta. Esa es otra discusión. Nos quedan como 10 minutos, una cosa así, que es digo, para 2 o 3 preguntas más, y dejar también a Gorka descansar, pero Carlos, adelante. Muchas gracias, Gorka, por la exposición y por todo lo que ha seguido después, porque realmente yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos está ayudando a conectar con intuiciones que tenemos, con algunas prácticas que estamos desarrollando, y gracias a José Antonio por el buen ojo que tiene de encontrar a gente como tú por ahí y traerles aquí. Lo que te quería preguntar quizás es un poco tarde para una pregunta así, pero bueno, por la dimensión política de todo esto en una fundación que, como nos has contado, nace muy vinculada al estado del bienestar, al Estado, a las políticas públicas, a lo que nos ha traído en Europa la prosperidad y nos ha hecho ser un continente afortunado. Y pasa el tiempo y ahora estáis hablando de algo que para mucha gente puede ser contraproducente con respecto a las políticas públicas tal como las conocemos, al papel del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el máster tenemos esa tensión en clase con mucha frecuencia, y es una tensión muy constructiva y muy creativa, y creo que todos sabemos que tenemos que entrar en este tipo de conversaciones sin miedo, y con el riesgo de encontrarnos de pronto en un lugar que a lo mejor es un poco incómodo, por las aspiraciones y por la propia posición, incluso ideológica de cada cual. Sí, bueno, esto es un tema muy político, muy político, y en el corazón, digamos, del debate político, yo creo, porque esto conecta, por ejemplo, en mi opinión, con todo el fenómeno Brexit, con el fenómeno, es decir, con el porqué, digamos, las instituciones, los partidos políticos, los medios de comunicación no tienen ni puñetera idea de lo que pasa en el ámbito comunitario. Es decir, esto está en el corazón de cómo se escucha lo que la gente está diciendo. Entonces, no es una cosa solo de transformación socioeconómica, es un tema yo creo que o sea, con mucha repercusión política. Y lo que dices es verdad, o sea, porque estás en una línea muy fina entre hacer algo interesante y hacer una barbaridad. Estás en una línea muy fina, ¿no? Y por eso el mundo de la innovación social yo creo que es un mundo al que hay que exigirle más autocrítica y en el que tenemos que ser mucho más críticos sobre lo que... Porque con el label de innovación social, pues ahí entra todo. Y ahí, de hecho, por eso estamos, digamos, intentando ser poquito políticamente incorrectos, diciendo que en líneas generales lo que está pasando no nos gusta. Porque en la mayoría de los casos es utilizar la innovación social pues para plantear procesos de privatización puros y duros y cosas parecidas, ¿no? Entonces, claro, pero dicho eso no te puede paralizar, es decir, bueno, pues como esto puede ser utilizado para esto, no voy a hacer nada. No, sabemos que hay nuevos modelos muy interesantes que están funcionando y que son muy disruptivos políticamente, y que cuando tú, por ejemplo, generas una plataforma como la que estábamos hablando, de colaboración público-privada de verdad, no para ocultar una privatización, tú estás cambiando totalmente la relación de poder. Y luego estás generando una cultura de innovación, pero también de política, que no tiene marcha atrás. El momento en el que la gente empieza a funcionar de esa manera, luego ya no te acepta, oye, ¿cómo que ahora vienes tú a decirnos lo que tenemos que hacer? Que eso se ha acabado, o sea, eso es viejo. Se trata de cómo tú, ayuntamiento, cómo tú, autoridad local, cómo tú vas a colaborar con nosotros, y entre todos vamos a hacer algo, y cada uno qué papel juega. Entonces, ahí yo creo que realmente hay cosas muy interesantes, pero estoy totalmente de acuerdo que el gran riesgo es que se quede vacío. Y la mayoría de las cosas que estamos viendo no tienen un planteamiento de cambio estructural. Y es lo mismo que pasa en el ámbito de la cooperación. Es decir, si tú no tienes un análisis, ¿no?, de cambio estructural, si tú simplemente lo que estás haciendo es una colaboración
pues para cambiar el color si las casas estaban pintadas de blanco, pues ponerlas de azul, pues eso no es, o sea, si tú lo haces, bueno, me parece, o sea, será tu historia, pero no es la mía. Y entonces, en el ámbito de innovación social, falta ese análisis, digamos, de estructural, es decir, bueno, qué es lo que estamos intentando cambiar y en qué dirección lo estamos intentando cambiar. Porque, por ejemplo, a mí el modelo, y esa es la parte que me parece más grave de todo esto, es que estamos aceptando el mito del emprendedor individual, cuando sabemos que el mito del emprendedor individual es el que genera desigualdad. Es decir, hay evidencia científica muy clara que dice que a mayor, por ejemplo, el Silicon Valley es el mayor ejemplo de extracción de recursos públicos para aumentar la desigualdad. Es decir, y seguimos todos haciendo peregrinaciones al Silicon Valley porque es lo guay. Es decir, ese modelo primero es falso y segundo trae unas consecuencias tremendas. Entonces, es muy importante, en nuestra opinión, llamar la atención sobre eso y decir, no, perdona, la innovación social de la que yo estoy hablando necesita un nuevo modelo. Y no es este. O sea, no me lo creo, no es verdad. Primero, no existe el emprendedor individual, no existe. No hay un solo caso en el mundo de una persona sola que haya cambiado nada sola. No existe, es mentira. Segundo, cuando se plantea ese modelo, lo que genera es una extracción de recursos comunitarios. Eso es así. Entonces, ¿hay elementos positivos en ese proceso? Por supuesto. Por supuesto que hay un montón de cosas que se pueden aprender de ahí, pero ese no es el modelo. O sea, el modelo es ¿cuál es el nuevo modelo? No lo sé. Yo no, o sea, pero evidentemente hay que caminar en otra dirección, ¿no? Una pregunta que te quiero hacer. ¿Puedo acabar un comentario? Sí, tú lo preguntas después yo te... Hay un texto que corresponde a un debate que hubo en el siglo XIX entre Chesterton y Bernard Shaw, que es, ¿estamos de acuerdo? Eran los distributistas y los que abogaban por que el Estado se hiciera cargo de los medios de producción. Y me parece alucinante que estemos en la misma... Sí. Entonces yo recomiendo a los alumnos que busquen ¿estamos de acuerdo?, que es un texto que refleja un debate que hubo entre Chesterton y Bernard Shaw, porque es que es lo que estamos discutiendo ahora. Pedirte tu opinión sobre una tensión que puede existir entre lo que por una parte tú nos cuentas, nos has contado ahora, y por otra parte, conectándolo con la cooperación al desarrollo, lo que se trata de vender desde la cooperación al desarrollo en algunas ocasiones, ¿no? Tú has insistido en el elemento de especificidad de cada una de las intervenciones, ¿no? El captar la realidad, lo de qué específico tiene la realidad, integrar a los actores, construir sobre la escucha, y dándole mucho más importancia a esto que a los elementos, a los artefactos, como tú señalabas. Y por otra parte nos encontramos con el mundo de la cooperación insistiendo, sobre todo en este último periodo, en la réplica, en los casos de éxito, en la evaluación de impacto que en muchas ocasiones se construye para replicar experiencias y que tiene el gran riesgo, tiene una parte indudablemente positiva, que es que las cosas se obtengan los resultados, se aprenda de la experiencia y esté, digamos, debidamente controlada esa evaluación de experiencia, pero a la vez tiene una parte muy negativa de cerrar la mente, ¿no?, a la novedad que implica cada contexto social. Entonces, ¿cómo tú ves esta tensión que hay? Porque en las dos partes hay elementos positivos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Pues esto es una gran batalla unida a la anterior, yo creo. Es una gran batalla porque el sector privado, la consultoría, el tal, ha convencido, ha dicho, el sector público y el tercer sector son ineficientes, son súper ineficientes y entonces tienen que hacer como nosotros, que nosotros lo que hacemos es documentar todo, somos la leche, o sea, documentamos todo, no fallamos nunca, y es otra falacia, ¿no? Como cualquiera que haya trabajado con el sector privado, pues sabe que hay cosas buenas y malas, como en todos los sitios, ¿no? Evidentemente tiene otras características y el mercado obliga a funcionar de otra manera, etcétera, y que tiene también elementos positivos, etcétera. Pero este tema de la búsqueda del impacto es una solución muy fácil, digamos, muy fácil para que mucha gente viva del cuento. Es decir,
hay mucha gente dedicándose a las evaluaciones y a los casos comparativos, porque es que es un trabajo súper bonito y fácil de hacer. Y entonces te dedicas a dar la vuelta al mundo viendo cosas, no sé qué, para aquí, para allá, lo pones y encima coges esas cosas, las cuentas bien y encima eres el gurú de la innovación. Y hay mucha gente que está funcionando así, mucha gente que está funcionando así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dices, vale, eso está muy bien, y ahora vamos a aplicar esto en este tal, y sabes que no podemos... Y dice, no, claro, no se puede aplicar igual, porque el contexto cultural es diferente. Y dices, muy bien, entonces, ¿cómo aplicamos el contexto cultural? No se puede, eso no sé hacerlo. Entonces, ¿para qué me vale el análisis de comparación? No, para tener ideas y tal, vale. Bien, es verdad que te vale para ideas y luego tú las tienes que adaptar. Pero habrá que ir un poco más allá, o sea, habrá que ir un poco más allá de... Y entonces le aparecemos, primero, habrán que entender cuál es la dinámica cultural, la dinámica social, y luego aplicar las ideas, no al revés, ¿no? Y esta parte, yo creo que somos poco críticos con esta dinámica de lo que son la evidencia del impacto, porque además el impacto, ¿qué tipo de impacto? ¿Cómo se mide el impacto? Normalmente son datos de carácter cuantitativo, otra vez, que son datos de carácter cuantitativo que normalmente te dicen lo que tú quieres que te digan. Es decir, cualquier experto en evaluación cuantitativa, lo primero que te dice es, bueno, ¿tú qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, evidentemente hay como la cualitativa, es decir, si tú quieres buscar una serie de resultados, pues más o menos los vas a poder encontrar. Evidentemente hay cosas que son muy evidentes y tal y cual, ¿no? Pero yo creo que en general creo que tenemos que ser mucho más críticos y que tenemos que combinar los dos elementos. No podemos seguir diciendo, no, es que lo que hay que hacer es buscar la evidencia, ¿la evidencia de qué? O sea, la evidencia que tenemos es que las intervenciones de transformación comunitaria no funcionan. Esa es la evidencia que tenemos, al 90 y tantos %. Entonces, ¿alguien del que ha hecho esta ley de la evidencia ha planteado hasta el momento alguna línea realmente de transformación sistémica sobre eso? Yo creo que ahí está en este momento situado el debate y creo que hay muy poca autocrítica en el ámbito de la innovación social y que en ese aspecto seguramente roza ese mundo también en el ámbito de la cooperación en algunos aspectos, etcétera. Y hay toda una industria generada, digamos, en torno a ciertas mentiras colectivas, ¿no? Es decir, tú hoy en día, en la Unión Europea, hay toda una serie de proyectos de innovación social que tú sabes lo que tienes que decir para recibir esto y luego lo evalúas de esa manera. El impacto que tiene eso sabemos que es muy, muy limitado, pero todos siguen, digamos, este tipo de análisis, de indicadores. Normalmente son unas personas las que hacen esas evaluaciones, que hacen los mismos... Ahí hay algo, yo creo que muy, muy de fondo con el que hay que romper. Y creo que si no lo rompemos en los próximos 5 o 10 años, ahí se va a perder una oportunidad muy, 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 muy importante. En el ámbito de cooperación no me atrevo a esto porque no lo conozco tanto, pero sí me da la sensación, por lo poco que hemos podido hablar y estudiar, que hay unas dinámicas muy parecidas, ¿no? Que son mundos que están caminando en una dirección muy... y que hay una oportunidad y un reto muy parecido para los dos. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues Gorka, lo que ha dicho Carlos, muchísimas gracias, creo que ha sido espléndida, nos has dado muchas ideas, no solo ideas derivadas de tu experiencia, sino también reflexiones acerca de hacia dónde debemos de ir en nuestras inquietudes. Yo como normalmente digo cosas en Londres y tal, así, no, pues no le importa mucho, entonces aquí... Pues nada, bueno, pero muchas gracias a vosotros, ya sabéis, seguimos en contacto.